Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. A ver, debut de Sebastián Piñera en La Moneda, llega a su segundo mandato después del que tuvo entre 2010 y 2014, y las prioridades económicas al parecer están bien claras. Le rayó la cancha a su equipo económico. Déficit fiscal, apretarse el cinturón, reforma tributaria, corregirla. Y también otra reforma importante, don Nicolás Vial. ¿Qué tal, Andrés? Un tema, por supuesto, que está latente desde el gobierno anterior, desde el año pasado, pero desde antes, evidentemente, lo que es una eventual reforma previsional. Solo como contexto, hay 3 proyectos de ley que están en el Congreso, que finalmente cambiaron en términos de urgencia, pero el nuevo gobierno, a través del ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monker, dijo, va a haber una reforma previsional en el primer semestre. Estamos trabajando en eso. Vamos a abordar los posibles cambios que se pueden dar en este sistema. Para eso estamos junto a José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. José Luis, un gusto como siempre tenerte en el programa. Gracias por la invitación. Mira, lo primero que vamos a hacer a la gente en su casa y aquí en el estudio es presentar un poquito cuáles pueden ser los parámetros de esta reforma que podría plantear Sebastián Piñera en su gobierno ante el Congreso. Ya se propuso que antes del primer semestre, que finalice el primer semestre, va a estar este proyecto de ley en el Parlamento. ¿Qué es lo que propuso él en su campaña? Vamos con la primera gráfica, señor director, porque fue bien claro las propuestas del equipo económico de Sebastián Piñera. Subir la cotización actual de 10% a 14%. Ese 4% lo paga el empleador y va todo a la cuenta individual. Distinto el proyecto que en su minuto presentó Michelle Bachelet, en que se aumentaba un 5% de la cotización, de los cuales un 3% de la cuenta individual y un 2% a una suerte de fondo solidario que administraba un ente colectivo, un ente estatal colectivo. Una persona, por ejemplo, que gana 600.000 pesos hoy día la AFP, haciéndose un cálculo simple, si le descuenta el 10%, le descuenta 60.000 pesos que da su fondo previsional. Con el proyecto de ley, o más que proyecto, más con la idea que planteó Sebastián Piñera durante su campaña, esos 60.000 pesos se le suman 24.000, que es el 4%, pero lo paga el empleador, no sale de su bolsillo, o sea, a su cuenta previsional cada mes, esa persona que gana 600.000 sumaría 84.000 pesos. Ahora, durante la semana el ministro del Trabajo dijo hay diferencias con respecto al proyecto que presentó en su minuto también ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Valdés dijo durante la semana es casi lo mismo. Monker dijo no es lo mismo. Vamos a ver la siguiente gráfica. Comparte entonces de las ideas. Se está trabajando el proyecto. Ojo, pero aquí se posa un poco lo que fue la declaración de la semana. Hay un aumento en la idea de este proyecto de pensiones de aumentar la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, pero se aumentaría este apoyo también a la clase media, lo dijo Monker durante la semana. El proyecto del gobierno de Michelle Bachelet, a juicio del gobierno de Piñera, estaría dejando de lado de alguna manera a más de 1,5 millones de cotizantes, de trabajadores. Si sumamos esos 3 puntos, podríamos decir, sería el 42% del gasto que estaría incluido en este proyecto de pensiones. Y un tercer punto, bien polémico también, quizás el punto más polémico que se ha visto dentro de la reforma previsional, tiene que ver con la edad de jubilación. Postergar la edad de jubilación. Algo que políticamente nadie quiere poner sobre la mesa. Y eso está incluido en el proyecto que envió en su minuto Michelle Bachelet y también Sebastián Piñera. No está incluido aumentar la edad de jubilación. Vamos con la siguiente gráfica, señor director. Lo decíamos, no está incluido aumentar la edad de jubilación. Sí entregar una serie de incentivos para extender la vida laboral, que hoy día, según la ley, para los hombres termina a los 65 años, para las mujeres 60 años. ¿Qué tipo de incentivos? Y todos los temas que hemos tocado los vamos a tocar con José Luis Ruiz. Así es, José Luis, te llevo inmediato a la conversación. Tú también como miembro que estuviste en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma a las Pensiones del gobierno de Bachelet. Hemos hablado varias veces de este tema. ¿Qué ves tú en los planteamientos que se están dando en este nuevo proyecto de reforma previsional? Y de alguna manera también, ¿cómo se dan con el diagnóstico que se ha tenido durante ya más de un año con respecto al sistema? Sí, mira, lo primero que es importante es buscar los puntos de concordancia que hay entre básicamente el proyecto de Bachelet y de alguna manera lo que se presenta en el gobierno de Piñera. Y es la necesidad urgente de aumentar la tasa de cotización. De eso no hay duda y de eso los dos proyectos recogen eso. De hecho, el proyecto de Bachelet, como ustedes bien mencionaban, proponía aumentar en 5 puntos porcentuales la tasa de cotización, con un destino de creación de un fondo colectivo, por decirlo de alguna manera. Claro. Y la propuesta de Piñera es aumentarla a un 4%, que vaya a cuentas individuales y con un fuerte aumento de la componente solidaria, financiado básicamente con gasto público. Hay conciencia en aumentar la cotización, pero hacia dónde van los ahorros es distinto. Hacia dónde es distinto. Y en ese sentido lo que uno podría esperar es que quizá en un trámite legislativo se haga algo intermedio.
De hecho, es como una propuesta que también hay otro grupo, por ejemplo, el grupo Mejores Pensiones, liderado por Salvador Valdés, que habla de aumentarlo, pero con un porcentaje menor a una componente colectiva, un 1%. Y que vaya reduciéndose en el tiempo, básicamente que ese 1% beneficia a los actuales pensionados que están en desmedro económico, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que la discusión habrá que ver cómo se va a dar en el Congreso. Si uno ve las propuestas puras, distan de cómo financiar básicamente lo que es solidaridad. José Luis, justamente tú mencionaste 2 veces el tema de que esta propuesta va a pasar al Congreso, obviamente. ¿Qué puntos tú crees? Porque tú estuviste en la Comisión Bravo, has estudiado durante muchos años este tema. ¿Qué puntos tú crees de este eventual proyecto? Porque estos son los puntos que puso Sebastián Piñera sobre la mesa en la campaña presidencial. ¿Qué puntos se podrían cambiar? Porque obviamente ante un Parlamento en que Chile Vamos no tiene mayoría, va a tener que ceder puntos. ¿Qué puntos tú crees que podrían accederse? Yo creo que, honestamente, como acabo de decir, creo que me da la idea que podría ir por algo intermedio, en vez de 4 que sean 5 puntos y que un punto vaya... ¿Pero qué otro punto? Aparte de eso, ¿qué otra...? Aparte de eso, yo creo que hay discrepancia, por ejemplo, en cómo organizar el sistema de la cotización adicional. Creo que ahí ese punto es muy difícil de concordar, pero tampoco lograron como legitimarlo mucho en el gobierno de Bachelet, que básicamente la creación de este Consejo de Ahorro Colectivo, que los recursos se administren de otra manera. Es como una AFP estatal con otro nombre. Es como una AFP estatal con otro nombre, pero también un poco haciéndole un guiño a los movimientos sociales que decían ni un peso más para la AFP, de alguna manera. Entonces creo que al menos en este gobierno que entra en rigor, que ya está en rigor, no veo esa voluntad de querer ir por ese camino. Entonces creo que puede enredarse un poco el trámite legislativo, espero que no, porque esto es algo urgente que se requiere de aumentar cotización básicamente. Claro, porque poniendo las fichas sobre el tablero, si efectivamente se pasara este proyecto de ley, esa cotización adicional con cargo al empleador, hay que tenerlo claro, pasaría a las administradoras en este caso. Claro, que ellos dijeron en algún minuto, a nosotros no nos va a generar ningún costo extra este 5% adicional por cotizante. Es decir, no lo vamos a traspasar, por ejemplo, a comisiones. Eso es lo que dice la AFP. Claro, mi visión es que eso igual le genera costo de alguna manera de gestión de fondos. No debería ser un costo tan alto porque hay gran componente de costo fijo, pero igual hay un variable asociado a los montos invertidos y debiera significar alguna especie de costo si es que esto fuera traspasado directamente la gestión que significa gestionar este fondo adicional. Siempre se discute, José Luis, que cuando la gente pierde un mes, por ejemplo, como fue febrero, que fue un mes nefasto, por diversas cosas. La bolsa anduvo mal acá, la bolsa anduvo mal en Estados Unidos, la bolsa anduvo mal en Europa, en toda parte, y perdimos todo lo que habíamos ganado en enero, sobre todo quienes están en el fondo A, B y C. ¿Se puede entrar a discutir, tú cómo lo ves como experto, que en un momento en que todos perdamos, también la AFP sea un poquito, no decir solidaria, pero que también uno tiende a pensar de que ellos siguen ganando cuando nosotros perdemos? ¿Se puede hacer un fondo que ellos también, y que parte de sus ganancias se puedan ir hacia este lado donde perdimos, o es algo utópico, es algo un poquito, para llevarlo bien a la literatura normal, es ignorancia frente al sistema? Yo lo encontraría extremadamente ineficiente. O sea, de hecho, hay que educar primero que nada a las personas. Y si uno mira desde el inicio los multifondos, que fue agosto del año 2002, uno mira esto desde el inicio, uno se puede observar en forma histórica que el fondo A, si uno lo lleva a un periodo anual, va a tener 4 meses en los cuales va a rentar negativo. ¿Siempre 4 meses son negativos? O sea, no siempre, pero el promedio. Entonces significa que las personas que están en el fondo A tienen que soportar ese riesgo de entender que esto es un vaivén asociado a los mercados de capitales, pero gran parte que ha rentado mucho más que los otros fondos, que de hecho una rentabilidad mayor de un 1% de largo plazo te va a significar un 25% más de pensión. Entonces hay que ver si las personas están dispuestas a absorber ese riesgo, entender que esto no es algo que lo van a sacar el próximo mes, una visión de largo plazo. Hay que educar en eso. Si las personas no son capaces de soportar ese riesgo, podrían tomar, por ejemplo, el fondo intermedio, el C, y ese fondo en un año normal está 3 meses con retorno negativo. Pero deja una buena rentabilidad de largo plazo. Lo que dices tú es más que todo siempre mirar a largo plazo, más que andar mirando que si pierdo este mes,
que la AFP me ayude y con lo que ganan ellos me ayude con un poquito. No. Es que claro, eso yo creo que justamente es parte de la educación que hay que dar a las personas de que son horizontes de largo plazo este tipo de inversión y por tanto tienen que tener esa mirada de largo plazo. Entregar información, qué significa sacar un poco más de rentabilidad en los fondos se traduce en un enorme cambio en la pensión y básicamente todos estos tipos de recomendaciones, así como pueden mostrar casos que hay personas que le apuntan a veces al mercado, hay personas que han terminado siendo un desastre el seguimiento. Entonces, básicamente, la gestión de cartera no ha sido ineficiente, por decirlo de alguna manera. Siempre se pueden mejorar, incorporar algunos tipos de activos alternativos, se puede mejorar de la mano de, por ejemplo, tener mejores departamentos de inversión, pueden hacer un montón de cosas de ese tipo. Si se hiciera una propuesta de esto de compartir parte de ASEAN, por ejemplo, como era más extremo los que pedían, de que las AFP no cobraban comisiones en los periodos de rentabilidad negativa, eso era un desastre, porque eso podía llevar a las AFP a tomar portafolios menos riesgosos, con eso bajar la rentabilidad a largo plazo. Y básicamente las personas tendrían menos pensión. Claro, ser mucho más conservadores. Exactamente. Quería ir a otro punto, antes de irnos a la pausa, que es el concepto que yo escuché muchas veces cuando se explicaba de esto, del mismo ministro de Hacienda en su minuto, Rodrigo Valdés, que lo que se pretendía con los proyectos que están en el Congreso por parte de la administración Bachelet era cambiar un sistema de pensiones a un sistema de seguridad social. ¿Esto crees tú que es un concepto que se puede aplicar de alguna manera a los primeros lineamientos que se están presentando en una eventual reforma previsional del gobierno de Piñera, considerando, y ahí te hago la pregunta, la intervención o no que podría tener el Estado justamente acá? Bueno, hay muchas personas, hay mucha discusión de que el sistema requiere más retomar lo que es seguridad social. Que justamente esto queda como muy ligado a la capacidad de ahorro que desarrollan las personas a lo largo de su horizonte de vida activa. Y por esto como que plantean de que el Estado se haga más cargo de esto. Por eso que también, desde mi óptica, pese a que yo considero que técnicamente es correcto tener un sistema de capitalización como el que brindan las AFP, también entiendo que políticamente se vuelve como inviable por la presión que se ha generado y que básicamente habrá que introducir mayor concepto de seguridad social que está planteado ahí. José Luis, ¿se puede entrar, porque lo mencionó alguna vez Rodrigo Valdés, cuando era ministro de Hacienda, entrar a regular ciertas empresas, entidades que se dedican a entregarle ciertas recomendaciones a las personas sobre qué hacer con sus fondos, y ellos le cobran un dinero a esas personas? Por ejemplo, un ejemplo súper conocido es Felices y Forrados. ¿Se puede hacer hoy día o se puede incluir en el proyecto de ley? ¿Tú estás de acuerdo con que se regulen este tipo de actividades? Porque hoy día no están reguladas y al final hay recomendaciones que pueden llevar a la gente a perder mucho dinero, y la gente muchas veces, por lo que dices tú, educación financiera, aquí nadie se hace responsable. Sí. Gane o pierda, digo en el caso de que pierdan. Mira, a mí conceptualmente en general ese tipo de regulaciones no me gusta, independiente que considero que el servicio ha sido desastroso para la sociedad en el sentido de básicamente no educarnos que esto es de largo plazo y como hay que estar mirando rentabilidad. Ganar al mercado. Ni siquiera eso, porque hablan de un concepto de vamos a minimizar el riesgo de su fondo de pensiones. ¿Por qué crees que no debiera regularse siendo que le han generado un daño a tu juicio? Porque básicamente la pregunta es quién es el que define el daño. Mejor educa a la persona adecuadamente para que este tipo de cosas entienda que se provoca un daño, a abrir una caja de Pandora de que empecemos a regular casi todo lo que se hace. Tengo esas contradicciones, o sea, considero que de verdad no le están brindando un buen servicio a sus clientes, pero también un poco está en la capacidad del Estado de cómo preparar a la gente para que entiendan nociones básicas de qué significa esto. Si las personas estuvieran ahorrando para sus próximas vacaciones, tiene sentido que estén en el corto plazo mirando quizás y básicamente muy invertido en renta fija. Pero acá hay un horizonte largo de tiempo. O sea, tienes que educar a las personas en ese tipo de conceptos y por lo tanto prefiero avanzar más en educación que en este tipo de regulación particular. Y de hecho, una de las cosas que hay es que dado todo este conflicto, por decirlo de alguna manera social, hay que pensar que cuando la Superintendencia de Pensiones trató de regular a Felices y Forrados, al final lo único que hizo fue hacerlo más público y tocando ello una sensibilidad de las personas, se hicieron más famosos y con ello se victimizaron y consiguieron más clientes. Bien, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida, por supuesto, con lo que estamos comentando, esta eventual reforma previsional, los cambios al sistema, también qué pasa con las edades de jubilación entre hombres y mujeres, la brecha que existe que ha generado una gran discusión. Vamos a pausa y ya volvemos, no se vayan.
Mirada Económica.